días. ¿Cómo amanecimos? Bendecidos de Cristo Jesús. Eso, gloria a Dios. Dios es bueno. Vamos a orar para que el Señor traiga sabiduría, contentamiento a nuestras vidas y que podamos ser llenos de su Espíritu. Vamos a cerrar nuestros ojos y ya hace mucho que no lo digo, pero vamos a poner el rostro de Cristo cuando cerremos nuestros ojos y que no se vaya nuestra oración al aire, y que cerrados nuestros ojos podamos ver su rostro y pedirle y ofrecerle también a nuestro Señor Jesucristo. No, vamos a cerrar nuestros ojos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta mañana, Señor, este nuevo amanecer, estas nuevas bendiciones, Señor. Te damos gracias porque cada día, Señor, tus misericordias son nuevas, Señor, y traes a nuestras vidas, Señor, pues una nueva oportunidad, Señor. Cada día es un milagro diario que nos regalas. Gracias, Señor, gracias por todo esto, porque tu bondad, Señor, es infinita, mi Dios. Te pedimos, Señor, que abras nuestros corazones, Señor, que abras nuestras mentes para el mensaje que hoy nos vas a dar, y que cuando nos vayamos de aquí, Señor, acabándose el servicio, que nos vayamos llenos de tu Espíritu Santo, Señor, que no nos vayamos como llegamos, sino que nos vayamos reflexionando en tu palabra, en todo lo que tú nos vas a decir hoy. Que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya nuestros corazones y que nos vayamos confiados que tú tienes el poder de cambiar nuestras vidas, Señor, de hacernos nuevas personas para tu honra y para tu gloria, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos, Señor. Amén, Señor, bendito y alabado seas. Ok, entonces, hermanos, estamos en Malaquías todavía. Estamos estudiando un libro pequeño, es de 4 capítulos, pero yo creo que cada capítulo lo estamos dando en 2-3 partes. Entonces, Dios está hablando mucho a nuestras vidas. Ahorita vamos a acabar ya el capítulo 3 de Malaquías. La semana pasada nos estuvo hablando sobre, pues ahorita lo dijo Raquel, sobre nuestras ofrendas hacia el Señor, nuestro corazón, qué es lo que le damos, qué es lo que le ofrecemos. Hoy el Señor nos va a hablar un poco entre la diferencia entre el justo y el injusto, el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Saben de que en aquellos tiempos de Malaquías el pueblo de Israel traía un conflicto entre ellos, andaban un poco enojados con Dios porque ellos no veían la diferencia. O sea, Señor, pues si yo te sirvo, pues si yo te amo y yo soy re buena gente y yo no hago maldad, y todos los paganos, todos los que no te temen, todos los que no te sirven, pues yo veo que son hasta prosperan más que nosotros. Entonces traían ese conflicto, y sobre eso pues vamos a ver, o Dios nos va a hablar hoy que sobre la diferencia entre el que ama a Dios y el que no lo ama, el que le sirva y no le sirve. Y tengo unas preguntas para ustedes. No me la contesten, contéstesela ahí a su corazón. ¿Qué tan difícil, hermanos, se nos hace como cristianos a nosotros ver a todos aquellos que no aman a Dios, que no le sirven, que no tienen una relación con Él? Y les va muy bien, hermanos. A ellos son, de hecho, muchos son más prósperos que nosotros. Y no tienen a Dios, no sirven a Dios. ¿Qué siente tu corazón? ¿Qué se te hace difícil ver eso? Pregúntatelo. Igual también, ¿qué tan difícil se nos hace ver a aquellos que no tienen una relación con Dios, que no le aman, no le sirven, no le temen y hacen lo que ellos quieren, hermanos? Viven según les parece hacer. O sea, lo que venga en su corazón, eso hacen. Sí, la palabra de Dios dice que el corazón del hombre es perverso, tiende a hacer el mal, el corazón del hombre. Entonces el mundo es lo que hace, lo mejor que le parece, lo que le dicte su corazón. Si le dicta drogarse, se droga. Si le dicta a su corazón emborracharse, se emborracha. Si le dicta a su corazón ir de pachanga aquí y allá, el punto es que no le teme a Dios.
pero les va muy bien, les va mejor que a los cristianos, ¿no? Haciendo lo que a ellos les place. Imagínense, a los cristianos Dios no les exige, fíjense, que le ofrenden. O sea, no se les exige ofrendar a Dios. A los del mundo, hermanos, no se les exige darle su tiempo a Dios. A los del mundo, hermanos, Dios no les exige que se nieguen a sí mismos. No les exige el Señor. El Señor no les exige que no sean borrachos, que no sean adúlteros, que no sean infieles, ¿verdad? Que no forniquen. Dios no les exige absolutamente nada. Aguas a los que no le siguen. Dios los deja, les endurece su corazón. No les exige nada. Mientras a nosotros como cristianos, hermanos, nos exige todo eso. Nos exige, hermanos, que nos olvidemos hasta de nuestras propias familias. El Señor a nosotros nos exige, hermanos, nuestro tiempo para adorarlo, para glorificarlo. A nosotros nos exige nuestro dinero para adorarlo también, que ofrendemos para exaltar su nombre. A nosotros como cristianos, hermanos, nos exige hasta nuestra propia vida para adoración de Él. ¿Qué onda con esa diferencia? El mundano, el allá del mundo se la pasa. Padre, no le tiene que dar cuentas a Dios. Dios no les exige, porque no son de Él. O sea, Dios dice, ¿no quieres nada conmigo? Ok. Y se la pasan, Padre, no, los del mundo, pues no le dan cuenta a nadie. Imagínense, mientras a nosotros se nos exige todo esto y hasta nuestra propia vida. Imagínense tu familia, si no dejas a tu hermano, tu hermana, no me sirves. Lucas 14, 25 y 26, hermanos. Quiero que nos imaginemos en aquellos tiempos de Jesús, cuando Jesús anduvo aquí predicando su palabra, iba caminando por las calles ahí de Israel, de Jerusalén. Iban cientos de gentes, hermanos, cientos de personas siguiendo a Jesús. Ahí lo iban siguiendo, ¿verdad? Porque sabían, porque Jesús ya había hecho milagros, porque Jesús ya se había presentado a ellos y muchos decían, ay caray, hace milagros, ya hace esto, ya hace el otro. Iban siendo, de repente nuestro Señor Jesucristo era de los que se paraba, volteaba a ver a toda la multitud, a todos esos seguidores, así como estamos ahorita nosotros, estamos siguiendo a Jesús, por eso estamos aquí. Y vamos a ver qué les decía a esas grandes multitudes cuando de repente iban ahí caminando. Jesús, ¿verdad? Vamos siguiendo a este personaje, ¿verdad? Muchos dudaban, de los que iban caminando con Jesús, muchos creían en Jesús, muchos dudaban, muchos lo seguían por distintas razones. Pero esto les decía Jesús, Lucas 14, 25 al 26. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo la ven? Imagínense, o sea, van caminando, de repente se para Jesús, a ver, vénganse esas multitudes, y luego les dice todo esto. Si no dejan todo por mí, no pueden ser mis discípulos. Yo quiero que entendamos esto, yo quiero que escuchemos bien, que abramos nuestros oídos y no busquemos a un Dios como a nosotros nos gusta o nos quisiera. ¿Por qué no me habla más bonito el Señor? ¿Por qué el Señor no me habla de tal manera? Porque Dios no se va a hacer como tú quieres, porque Dios es Dios y Jesús te va a llamar conforme a su voluntad, no a la tuya. Así es que de repente nos ponemos chiplones, ¿no? ¿Y por qué nos hablará tan fuerte? ¿Y por qué esto? ¿Por qué el Señor será así? El que no lleva su cruz, dice ahí en el 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, está hablando Jesús, acuérdense, no puede ser mi discípulo. ¿Son duras estas palabras, hermanos? ¿Quién las dijo? ¿El pastor Raúl? No, el pastor Raúl está leyendo la palabra de Dios. Estas palabras literalmente las dijo Jesús. ¿Qué le decimos a Jesús, hermanos? Te estás pasando, Jesús. Te estás pasando. ¿Por qué me hablas de esa manera?
O sea, sí dime lo que me tienes que decir, pero no me lo digas así, Señor. ¿Por qué tengo que dejar a mi familia? ¿Por qué tengo que dejar todo eso que tú quieres? ¿Por qué me exiges de hecho tanto? Yo les aseguro, hermanos, que cuando Jesús les estaba hablando a toda esa multitud, imagínense cientos de personas, multitudes. Yo les aseguro que cuando se paró Jesús y les empezó a decir todo eso, muchos se fueron. Yo les aseguro que muchos se alejaron de Jesús y dijeron, no, Señor, yo no voy a dejar que me hablen así. Tienes que tener más tacto, Jesús. ¿Por qué no tienes tanto tacto, Señor? Y se fueron, hermanos. Hermanos, tenemos que entender que la Biblia no es una carta de amor. No es una carta de amor, hermanos. La Biblia es una carta que nos guía al amor. ¿Qué nos dice Juan en su palabra, en su carta? Que Dios es amor. Entonces la Biblia, hermanos, no es una carta de amor, entiéndelo. No es como a ti te gustaría. Dios no te va a hablar como tú quisieras, como a ti te agrada. Dios te va a hablar como Dios. Entonces, la Biblia es una carta que te guía a Dios. ¿Sí? Tenemos que entender eso, hermanos. Muchos no lo entienden y se van. Muchos no entendieron en ese momento lo que Jesús les decía. No quisieron entenderlo, no quisieron reconocerlo y se fueron. Juan 6:60, hermanos. Al oírla, muchos de sus discípulos, obviamente palabra de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Por qué no tendría tanto tacto Jesús? Si eran cientos, miren, vénganse para acá, muchachos, miren, ay, si no se portan de tal manera, miren, muchachos, voy a buscar las palabras donde no se me vayan a ofender, ¿eh? No, Jesús no era así, Pablo no era así, Pedro no era así. Todos aquellos verdaderos cristianos, hijos de Dios que dieron su vida por Jesús, no hablaban así, era directo. Conviértete al Señor. Juan 6 del 66 al 69, hermanos. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Andaba tan preocupado Jesús, se me fueron. Se vació la iglesia porque les hablé la verdad y no tuve tacto para decirles esto. Se le fueron. Se alejaron. ¿Cómo la ven? ¿Dios dejó de ser Dios? ¿Jesús dejó de ser Jesús? Jesús habla verdad. ¿Por qué crucificaron a Jesús? Yo prefiero que me crucifiquen a perder la eternidad. Amén. 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieres acaso iros también vosotros? Imagínense, los mismos discípulos de Jesús dijeron, ay Señor, ¿por qué hablas tan fuerte? ¿Y ustedes qué, también se quieren ir? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo y el Hijo del Dios viviente. Cuando tú reconoces a Jesús con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, vas a escuchar palabra dura de Jesús y vas a decir, wow, es palabra de vida eterna. Más, Señor, porque eso me va a salvar, porque eso va a cambiar mi vida. Porque si ando buscando que me hablen bonito, que palabras hermosas, ¿de qué te sirve pasártela bien y estarte condenando, estarte poco a poco, cuando menos pienses, vámonos, ya te fuiste del Señor y ya te fuiste de la vida eterna que Dios te había regalado? ¿Qué queremos escuchar, hermanos? ¿Palabras bonitas que endulcen tu oído? ¿O queremos escuchar a Jesús, palabras de vida eterna? Bueno, pues aquí vamos a escuchar palabras de vida eterna, hermanos.
No se me dio a mí hablar bonito. Pero es Jesús, hermanos, el que habla. En tiempos de Malaquías, hermanos, el pueblo estaba muy enojado con Dios. Muy enojado con Dios, estaban destanteados porque a ellos, hermanos, se les exigía mucho para Dios. Así como a nosotros, como hijos de Dios, se te va a exigir mucho. Porque a Dios no se le puede dar poco. Y por eso andaban enojados los israelitas en tiempos de Malaquías, porque veían la vida de los paganos, hermanos. Y luego decían, Señor, pues ¿qué pasa? A nosotros se nos exige mucho. No cumplía nada. Así estamos, yo creo, nosotros, ¿no? O sea, el Señor nos exige mucho, ni cumplimos nada, pero nos enojamos porque el Señor nos exige mucho. O porque nos hablan fuerte, o porque nos hablan así, y no hacemos nada. Pero pues si los paganos, pues yo veo aquel que se droga, que se emborracha, es sicario, hace esto, y yo lo veo que es hasta más próspero que yo. El Señor no castiga a los del mundo. Decían los israelitas, Señor, hasta parece que los premias, porque son los soberbios, son los que vienen y azotan a los pobres. Y nosotros ahí sacrificando animales, todos chuecos, todos ciegos, ¿va? Pero sacrificaban las obras. Y traían ese conflicto con Dios, los israelitas. ¿Qué tanto, hermanos, deseamos la vida del mundo? ¿Qué tanto envidiamos a los del mundo que hacen y deshacen como si la marrana? Y Dios, pues Dios está dormido. O sea, Dios me dice que sí hay diferencia entre nosotros, pero yo no veo. Los del mundo hacen y deshacen y les basta mucho mejor. Lo que pasa, hermanos, es que los israelitas le tenían una envidia a los mundanos porque deseaban esa vida. Y pues ¿a qué los llevaba? A reclamarle al Señor. Ahí en Malaquías 2:17, hermanos, vimos que Dios ya estaba cansado. Y les dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? Y les dice el Señor, en que dices, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O sea, ahí andan matando, emborrachándose, drogándose, no le temen, no le adoran, no le glorifican, y hasta los premian, Señor, prosperan. Y nosotros que somos tus hijos, que somos hijos de Abraham, que nos va peor que a ellos. ¿Dónde, dice, o si no, dónde está ese Dios de justicia? Imagínense el corazón que había en ese momento de los israelitas. ¿Has reflexionado, hermanos, alguna vez por qué muchos que se decían cristianos se han alejado del Señor? ¿Por qué creen, hermanos? ¿Has reflexionado alguna vez? Bueno, ¿por qué si ya ellos se decían cristianos, vinieron, escucharon la voz de Dios, escucharon las promesas de Dios, se gozaron de la palabra de Dios, ¿por qué un día decidieron alejarse? ¿Han reflexionado en eso? ¿Se han preguntado por qué? Hermanos, porque deseaban fuertemente las cosas cómodas y placenteras de este mundo. Por eso, porque ardían de envidia el estar aquí escuchando nomás palabras duras, difíciles, mientras los mundanos allá bailando, emborrachándose, drogándose, pasándosela de lo lindo, y morían de envidia esos israelitas. Y morían de envidia esos que ya estaban escuchando la voz de Dios. Pero aquí se les exige, aquí dice Dios, despiértate y te alumbrará Cristo. Entonces está más chido allá afuera. Entonces dicen, mejor me voy al mundo. Hermanos, y luego vemos que Dios no los castiga.
Vemos que prosperan, tienen unos carrazos, unas mansiones, se la pasan de lo lindo haciendo fiestas, siendo infieles, adúlteros, y siguen prosperando. Entonces, ¿dónde está ese Dios de justicia? ¿Qué estoy haciendo aquí? Donde nomás me regañan y me dicen y luego usan palabras tan duras. Mejor me voy al mundo. Por eso se fueron, hermanos. Por eso se alejaron del Señor. Por eso los israelitas estaban enojados. Porque decían que no había diferencia. Es que no hay diferencia, Señor. Tú me pides que sacrifique mi dinero, mi vida, mi familia, todo lo que poseo, hasta mi propia vida. Y luego yo veo allá en el mundo que hacen esto, hacen aquello, y deliberadamente, no hay consecuencias. Dime dónde está la diferencia, Señor. No hay diferencia. Entonces, ¿para qué me fastidio? Pues mejor me voy al mundo. Hago lo que yo quiero. Sí hay diferencia, hermanos. Dice el Señor, ¿qué creen? Sí hay diferencia. Y es de lo que hoy Dios nos va a hablar, que sí hay diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios, hermanos. Perdón. En estos tiempos, hermanos, en estos tiempos no vamos a ver la diferencia entre el que sí le sirve a Dios y el que no le sirve. No la quieras ver en este momento. Cuando el Señor decida, hermanos, cuando el Señor decida, vamos a ver la diferencia. Ahorita yo creo que es lo contrario, ¿no? En muchas personas, en muchas circunstancias, el verdadero cristiano sufre, hermanos, sufre más que los del mundo. En muchas circunstancias, en muchos tiempos, de muchas maneras, el cristiano verdadero, hermanos, sufre mucho más que el que se mantiene en el mundo. Pero no en vano, sufre por Cristo. Y poco a poco vamos a ir viendo la diferencia para que veamos que sí hay diferencia. Primera de Pedro 2:19 al 21, hermanos, nueva traducción viviente. Dice Pedro, pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufre por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Si entendemos eso, hermanos, significa que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Dios nos empieza a enseñar la diferencia, hermanos. Aquí en Malaquías 3:13, hermanos, que fue donde nos quedamos la semana pasada, dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Hermanos, todo lo que decían entre ellos en el pueblo, cuando ahí andaban hablando unos con otros, y todo lo que traían dentro de su corazón, Dios lo sabía. Así como sabe lo que hablamos cada uno de nosotros, y lo que hay en tu corazón y lo que hay en mi corazón, Dios sabe. Y a través de Malaquías se lo estaba haciendo saber a los israelitas. Dice, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Somos hasta cobardones, ¿verdad? Ya cuando Dios nos confronta, ya cuando Dios nos dice. Nosotros, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo hemos faltado a tu palabra? ¿Cuándo, Señor? Sí, Señor, pues si yo soy re buena gente, ¿yo cuándo hablo? Si una de las cosas que Dios nos va a juzgar es nuestra lengua, hermanos. Es algo, y si no, pregúntenle ahí o lean el libro de Santiago, verán cómo nos va a ir.
Y luego les dice el Señor, pues habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Qué provecho hay en servir al Señor? ¿Para qué me fastidio la vida? ¿Sacrificar mi tiempo para ir a evangelizar? ¿Sacrificar mi tiempo para estudiar y ir a dar un mensaje? ¿Para qué sacrifico mi tiempo para todo esto? Mi dinero para ofrendar a Dios. ¿Por qué voy a sacrificar mi dinero que tanto me costó? ¿Por qué? O sea, ¿por qué se me exige todo eso? Y luego sacrificar a mi familia para adorar a Dios. ¿Qué sentido tiene? Afligirme por todo esto. Si yo veo, hermanos, que los que no le sirven, los que no le temen a Dios, no tienen consecuencias. Vean en el mundo. De hecho, nosotros mismos cuando nos vamos al mundo creemos que no hay consecuencias. ¿De qué me sirve? O sea, ¿de qué me sirve? ¿De qué me aprovecha afligirme para adorar a Dios en cualquier área de mi vida? ¿De qué me sirve, hermanos? ¿Para qué? Ese corazón, hermanos, ese conflicto traían los israelitas en ese tiempo, como lo tenemos, yo creo, hoy en día muchísimos. Muchos hermanos. Imagínense, en ese estado espiritual se encontraba Israel. Y yo creo que en ese estado espiritual se encuentra hoy en día la iglesia de Cristo. Allí en el 16 dice, fíjense nomás, hermanos, entonces los que temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¡Wow! Hay una diferencia. O sea, no todos son malos. No todos están alejados del Señor. Buenas nuevas. Hermanos, siempre, como en aquellos días, hoy en día, el Señor siempre guarda un pequeño remanente. Lo guarda. Todos aquellos que realmente quieren servir al Señor, Dios los guarda. Y dice, entonces los que temían a Jehová hablaron entre ellos y Dios los escuchó. Yo te quiero animar, hermano, a que escudriñes tu corazón, como lo tengo que hacer yo, obviamente. Escudriña tu corazón y pregúntate si realmente tu vida se alinea a lo que Dios quiere de ti. ¿Te da miedo? ¿Te vale gorro? A los del mundo les vale gorro. O sea, así como decía Faraón, yo ni conozco a ese Dios, a tu Dios, yo por qué voy a dejar ir a Israel. Escudriña tu corazón, hermano, a ver si tu vida se alinea o si estás viviendo conforme a la voluntad de Dios. Escudriñate y reflexiona. Si realmente, hermanos, tu vida se alinea a la voluntad de Dios, ¿sabes qué es lo que va a pasar? No te vas a gozar, hermano, no te vas a alegrar por lo que tú eres, no te vas a alegrar por lo que tú sabes, no te vas a alegrar por lo que posees, por lo que puedes hacer o no puedes hacer, no te vas a alegrar en eso. ¿Sabes en qué te vas a alegrar? En que tu nombre está escrito en el reino de los cielos. Lucas 10, hermanos, 17 al 20, nueva traducción viviente. Una vez el Señor
nuestro Señor Jesucristo agarró un grupo de 72 personas y los mandó a evangelizar y les dio poder para que hicieran milagros, hicieran muchas cosas. Y se fueron esos 72 discípulos del Señor y fueron y evangelizaron. Y después regresaron y le empezaron a contar a Jesús lo que había pasado. Dice ahí en el 17, cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría al Señor. Hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre, Señor. Señor, estoy hablando en lenguas. Señor, ya me pusieron en tal lugar en la iglesia. Señor, ya estoy haciendo aquello. Señor, ya aprendí esto. Iban contentísimos. Sí, les dijo Jesús, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿A mí de qué me vienes a presumir? Yo soy Dios. A ese que dices tú que se sometió es porque yo te di el poder. Yo di el poder de que se sujetaran a ti. Yo soy Dios, yo lo expulsé del cielo. Hermanos, vean quién es Jesús. ¿De qué te jactas? ¿De qué presumes? ¿De qué te alegras? ¿Que eres fulanito de tal? Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos y nada les hará daño. Muchos hermanos son los que se jactan de ser conferencistas, de ser famosos, de que tienen iglesias grandísimas, de que estudiaron muchísimo, que han leído la Biblia como 30,000 veces y que cada Biblia que sale la leen y se jactan. Y les dice el Señor, ¿de qué te jactas? Yo te di ese poder, o sea, si tú tienes ese don es porque yo te lo di. Alégrate de que tu nombre está escrito en el reino de los cielos. Dime de qué presumes. ¿Quién eres o quién te crees? Imagínense, pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en los cielos. Cuando nosotros entendamos, hermanos, que todo lo que somos, todo lo que tenemos, lo que sabemos hacer, es por gracia de Dios, entonces, hermanos, nuestra soberbia se va a alejar de nosotros. Nuestro orgullo va a disminuir, hermanos. Entonces, cuando entendamos y comprendamos que no somos nada sin Cristo, entonces va a venir un temor a nuestras vidas. Va a venir un temor a nuestras vidas, hermanos. Y cuando venga ese temor a nuestras vidas, ¿saben qué va a pasar? Vamos a leer ahí el 17, Malaquías 3:17 dice, y serán para mí especial tesoro. Serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Hermanos, no por nuestra sabiduría, por nuestras obras, Dios nos va a perdonar. No, por lo que sabemos o por lo que hagamos o dejemos de hacer, hermanos. ¿Sabes cuándo va a venir el perdón de Dios a nuestras vidas? Cuando tengas temor de Él. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, hermanos, cuando venga esa sabiduría a ti, que venga el temor de ti hacia Dios, entonces Dios te perdonará cuando venga esa verdadera fe. ¿Estamos viendo diferencia más o menos entre el justo y el injusto, el que sirve y el que no sirve a Dios? Por su gracia, hermanos. Por su gracia que es en nuestro Señor Jesucristo, es que Dios un día nos va a perdonar. ¿Cuándo? Cuando Dios actúe, hermanos, cuando Dios así lo decida. No por ti, no por lo que haces, por lo que hagas, por lo que pudiera hacer, te va a perdonar. Necesitamos tener fe y necesitamos ser humildes y reconocer que somos pecadores y estamos hechos garras todos, hermanos.
Hoy en día, hermanos, no vamos a ver la diferencia que hace Dios entre el que le sirve y no le sirve. ¿Qué pasaría si ahorita estuviéramos viendo, hermanos, la diferencia? ¿Qué pasaría? Yo soy cristiano y se va a notar la diferencia en nuestra vida aquí. No, pues todos los cristianos son ricos, todos los cristianos les va muy bien, todos los cristianos nunca sufren, todos los cristianos siempre les fluye la vida, y los paganos, anda, pobrecitos, mira, ahí se mantienen todos drogados ahí. No, no es así, hermanos. Hay cristianos que les va muy bien, hay cristianos que les va de la patada. Hay del mundo que les va muy bien y hay del mundo que les va de la patada. No hay diferencia, hermanos. El cristiano se enferma. El del mundo se enferma, hermanos. El del mundo lo pueden atropellar, al cristiano también lo pueden atropellar. No hay diferencia ahorita, hermanos. ¿Qué pasaría si sí viéramos ahorita la diferencia? Entonces no te estarías acercando por fe. Nosotros nos acercamos por fe a Cristo, hermanos. No porque te vaya bien. ¿Qué buscas en Cristo? ¿Por qué buscas el rostro de Dios? Para que te vaya bien, para que te quite esa depresión que tienes, para que te quite esa pobreza que tienes. Para eso lo buscas, no para adorarlo, no para glorificarlo. No para decirle, Señor, tú eres mi Dios y eres mi Salvador. Te vas a quedar siempre en esta vida, en este mundo. Aquí vas a vivir por toda tu eternidad. Así vives. Así vives como si toda tu eternidad estuvieras aquí. Imagínense salir aquí y ver el infierno, que el Señor tiene el poder de ponerte el infierno ahí, que salgamos ahorita de la iglesia y ay caray, ahí está el infierno. Y luego volteamos para allá, mira, ya está el cielo. Dios tiene ese poder de hacerlo, ¿por qué no lo hace? Y enseñarnos la diferencia. Mira, si me sigues, si me adoras, si me temes, vas a ir allá. Ve el cielo, mira cómo está. Pero si no me sigues, si sigues haciendo lo que haces, mira, te vas a ir para allá. Y lo viéramos físicamente. ¿No hubiera mundanos? Nadie se imagina, no, Señor, yo te sirvo porque te sirvo. Pero Dios no quiere robot, hermanos. Dios quiere que te acerques por fe. Lo comenté la semana pasada, creo, o antepasada, no me acuerdo, la vida de Job. La anécdota de los 3 amigos que los metieron al horno de fuego. ¿Qué dijeron los 3 amigos, hermanos? Yo adoro al Señor, y si me metes al horno de fuego, y si Dios no me salva, si me quemo en ese horno, yo sigo adorando a mi Dios. Eso es fe, les dije. También les comenté un poco la vida de Job. Le quitó todo porque el diablo fue y le dijo al Señor, a ver, quítale todo, a ver si es cierto que te adora. Y le quitó todo, familia, ¿verdad? Todos sus hijos, todos sus bienes. Y se fue al rinconcito y le dijo, Dios da, Dios quita, alabado sea, Señor. Eso es fe. Abraham, dame a tu hijo, ese que tanto amas, a tu único hijo. A ese que te dije que por él viene la descendencia. Ve y sacrifícalo por mí. No cuestionó, agarró y iba a matar a su hijo. Eso es fe, hermanos. ¿O qué crees que es la fe? Venir a que el Señor te haga rico y que fluya todo en tu vida. Eso es fe. Que te hablen palabras bonitas y que te digan, muy bien, eres un campeón. Todo te va a fluir. Eso es fe para ti. Por eso el cristianismo, hermano, está como está. Por eso muchísima gente se aleja del Señor. Porque cree que no hay una diferencia. Sí hay diferencia, hermanos. Pero cuando entendamos, hermanos, que Dios tiene el control, que Dios es el Todopoderoso y que solamente por Él pueden, o por Él estamos de pie, hermanos. Entonces vamos a comprender todo esto, vamos a comprender la diferencia y vamos a ver la diferencia. En esta vida no la vas a ver. Por eso muchos se confunden, por eso muchos creen
Que no hay cuento, que yo 3 semanas en la iglesia y 1 año allá en el mundote, emborrachándome, drogándome, siguiendo la corriente del mundo. Te vas a ir al infierno. ¿Por qué me dices eso, pastor? Porque la Biblia dice que nos vamos a ir al infierno. Pero no digas eso, se te va a ir la gente, pastor. No le hace, yo que me quiero ir al cielo. Ya si ellos no se quieren ir al cielo. ¿Quieres escuchar verdad o quieres escuchar palabras bonitas? A Jesús se le fueron muchísimos. Tú también te vas a ir porque te hablan duro, porque te hablan palabra de verdad, porque te dicen que te vas a ir al cielo. Si te portas bien, si dejas de hacer lo que estás haciendo, si dejas tu orgullo, tu soberbia, tu vanidad, tus mentiras, te vas a ir al cielo si dejas todo eso. Tu flojera, tu huevonada espiritual, y te pones a trabajar para el Señor y te pones a darle el lugar que Dios se merece, te vas a ir al cielo. Por eso te vas a alejar del Señor, porque te dice que te vas a ir al cielo. Sí hay diferencia, hermanos. Ahorita en la noche viene Jesús por su iglesia. ¿Qué tal? ¿Los justos dónde van? ¿A dónde se van a ir esta noche los justos, hermanos? Al cielo con el Señor. Si fuera así, ¿va? Si el Señor viniera esta noche, ¿a dónde se irían los justos, hermanos? ¿Y tú? ¿A dónde te irías? A la gran tribulación, a pasar 7 años de gran tribulación. Ahí es donde vas a estar. Ahí es donde tú vas a ver la diferencia entre el justo y el malo. El justo y el injusto. Sí hay diferencia, hermanos. Ahorita no la vas a ver, pero deja que venga el Señor por su iglesia y la vas a ver. Por lo tanto, hermanos, el Señor Jesús nos exhorta y nos advierte que si decidimos, hermanos, que si decidimos servirle al Señor, acercarnos al Señor, que estemos conscientes de lo que cuesta seguir al Señor, servirle. ¿Estás consciente, hermano? ¿Sí estamos conscientes? ¿Estamos dispuestos a renunciar a todo? El Señor nos quiere exhortar en eso, que reflexionemos. ¿O quieren que les hable como el Marcos Witt, el Dante Gebel, el Cash Luna? ¿Quieren que les hable de? Porque les puedo hablar y los puedo animar y decirles unas mentirotas o sacar un libro aquí de motivación y motivarlos. Pero no, o sea, aquí el que habla es Jesús. Hermanos, ¿estamos dispuestos a dar todo lo que Jesús nos exige para seguirlo? Si estás aquí escuchando palabra de Dios, es porque tienes que venir con un corazón que la palabra de Dios dice, eso me lo está exigiendo. Entonces, Señor, ay caray, está fuerte, pero lo debo de hacer. De nada te va a servir 20 años aquí escuchando palabra de Dios y no haces caso a nada. Así como los israelitas en aquel tiempo traían un conflicto con Dios porque se les exigía mucho, pero no cumplía nada. Pero estaban enojados y así estamos nosotros a veces. No cumplimos con lo que Dios nos exige, pero estamos enojados el por qué nos va de tal manera, por qué estoy triste, por qué viene la depre. Estamos enojados con el Señor. Pero estás cumpliendo lo que el Señor te dice o estamos como en otras iglesias que ya pues llegamos, nos sentamos, escuchamos y creemos que ya se me calmó un poco la conciencia porque ya fui a la iglesia. ¿Ustedes creen que eso es Cristo? ¿Que ese es el cristianismo? Eso no es el cristianismo, hermanos. Si decidiste acercarte a Cristo, tienes que hacer conciencia de que se te va a exigir, de que dejes tu vida. Todo eso que tú posees, todo eso que a ti te agrada, todo eso que traes arraigado en el mundo, tienes que estar consciente que lo debes de dejar
para poder ser hijo de Dios. Si no, aquí estás de agrapa. A mí no me interesa que la iglesia crezca y crezca y crezca de mundanos. Yo quiero que si 10 estamos aquí, que los 10 seamos cristianos y seamos salvos. Para eso el Señor me eligió. Ni siquiera sabes lo que vas a sufrir el día que venga la gran tribulación, el día que Dios te esté pidiendo cuentas, ni sabes. Hermano, si ya decidiste acercarte al Señor, pídele al Señor fuerza, sabiduría y decir, pues todo esto que nos dice el pastor Raúl, ¿qué onda, Señor? ¿Por qué? En vez de salir contento, agradable, salgo hasta asustado por todo lo que... Pero no se dan cuenta que lo único que estoy haciendo es leer la Biblia, hermanos. Lo único que estoy haciendo es leer la Biblia. Nomás se las estoy explicando. Todo esto que estamos escuchando lo está diciendo Cristo, hermanos. Dios te va a exigir. Aquí no llegaste a una iglesia donde ya llegaste, tu vida va a cambiar, ya de aquí en adelante eres un campeón, por favor diezma 5,000 pesos, verás que dentro de 3 meses vas a ser millonario y Dios te va a recompensar, pruébalo, verás que van a venir grandes bendiciones a tu vida. No, hermanos, Dios no es así. Dios quiere tu vida y quiere darte vida. Pero tienes que entender, hermanos, quién es Dios. Porque si yo te hablo, si hablando la verdad, si hablando lo que es de Dios, la verdad de Dios, nos vale gorro, hermanos, se nos va y un día, 2 días, vaya, no nos acordamos de Cristo. Mundo y mundo y mundo, y que si esto y que todo es de nosotros, todo gira alrededor de nosotros. ¿Y Cristo quién es para ti? Hermano, sé consciente de quién es Cristo. Y si te vas a acercar a Cristo, acércate a Cristo. Sí cuesta y sí es difícil. Cuando no le entregas tu corazón a Cristo, pero cuando se lo entregas, su carga es ligera. Su yugo es ligero, hermanos. Es fácil. Pero entrégale tu corazón al Señor. Pero pues no hay diferencia, pastor. Pues ¿para qué no hay diferencia? Pues si mis vecinos son unos tal por cual y hasta se burlan de mí porque pues a ellos sí les va muy chidote y tienen unos trabajotes. Y yo no, ahí vengo a la iglesia a ver qué puedo hacer y ahí servirle al Señor. ¿De qué me aprovecha? ¿De qué me aprovecha servirle al Señor? Gastar mi vida en una congregación, con los hermanos, con los hijos de Dios. ¿De qué me aprovecha? Están más chidos los amigos, la familia pisteando, tráigaselas y póngalas del Chente, ¿no? Y póngalas del José Alfredo, está más chido. Las alabanzas son bien aburridas. A ver cuando venga esa gran tribulación, a ver qué tan aburrido es el Señor. A ver qué tan poca diferencia hay, hermanos. Hoy Jesús nos exhorta a que escudriñemos nuestro corazón, hermanos. Y haz conciencia el por qué te acercaste a Cristo. Haz conciencia el por qué estás sentado ahorita aquí en esta iglesia. ¿Por qué? ¿Para qué? Pues vamos a que nos regañen. ¿Cuándo han escuchado a Cristo? Yo nunca he escuchado a Cristo decir palabras bonitas. Pura palabra de amor puro es lo que yo he escuchado de Jesús. Pura palabra de amor puro. Te quiere en el cielo, te quiere dar una vida eterna, te quiere dar un amor sincero, honesto y no unas florecitas, un chocolate como hace el mundo para contentarte. Unos patadones, unas cachetadas a la esposa y al día siguiente unos chocolates y una florecita para contentarla. Tenga, ¿quién la quiere? Dios no es ese. Dios te va a decir lo que es.
porque te ama, porque quiere que tengas una vida eterna con Él. Lucas 14, 28 al 33, hermanos. Hablándonos Jesús. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Quién, hermanos? Cuando vas a edificar algo, le vas a dedicar tu vida a algo, ¿no calculas primero a ver si puedes acabar esa obra a la cual vas a empezar? En el 29, no sea que después de haber puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Mira, pensó que sí tenía para acabar esa obra. Mira, llegó a Cristo, pero no tenía el corazón suficiente para seguir con Cristo. En el 31, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Tienes que hacer conciencia a qué te estás metiendo. Dice el Señor, no te metas nomás a lo bruto. Si vienes a mí, no te vengas nomás a lo bruto conmigo. Te voy a exigir. No es como las iglesias de prosperidad, hijos, dice el Señor. Yo te voy a exigir. Yo te voy a dar como yo quiero darte. Yo te voy a llevar por donde yo quiero llevarte. No como a ti te gustaría. Tienes que calcular, tienes que hacer conciencia a qué te estás metiendo cuando vienes a Cristo. Pero pastor, ¿por qué les dice a eso? Se van a ir, ¿no? Es la verdad. ¿Quieres una vida eterna? Miren, los que ahorita no están comprendiendo esto y se van, bueno, pues como quiera un día Dios trabajará con ustedes, los que se vayan, y bueno, un día los hará recapacitar, pero se van con la verdad y tienen más chance que un día pudieran ser salvos. Pero si se van con unas mentirotas que yo les digo para que se sientan bien, muy posiblemente nunca se van a arrepentir, porque se van a creer buenas gentes y van a creer que todo está bien cuando no es cierto. Entonces les estoy quitando la oportunidad de que se salven, porque les estoy predicando mentira. Ya calcularon, hermanos, ya hicieron conciencia. Si es que quieres una vida eterna, ¿verdad? Dice, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Hace conciencia y dice, pues no puedo, ¿verdad? Entonces voy a recurrir a otra cosa para que haya paz. Está haciendo conciencia, está él reflexionando qué es lo que puedo hacer. Así pues cualquiera, en el 33, de vosotros, hermanos, que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El rey ese que se iba a enfrentar con 10,000 al de 20,000, ¿a qué tenía que renunciar, hermanos? A su orgullo, a su soberbia. No puedo. A su vanidad. El que iba a edificar, hermanos, y se hizo cuentas y calculó y dice, no voy a poder edificar esta torre. ¿A qué tenía que renunciar, hermanos? A su orgullo, a su soberbia, a su vanidad igual. Si ya llegaste a Cristo, hermano, ¿a qué tienes que renunciar? ¿A qué tienes que renunciar, hermano, para que puedas seguir y estar edificando en Cristo?
a tu soberbia, a tu orgullo, a tu vanidad. Mientras no lo hagas, no vas a poder ser discípulo de Jesús. Si crees en Dios, ¿crees que ya eres salvo? La palabra de Dios dice que todo aquel que cree en Él no se perderá, sino que tendrá vida eterna. ¿Pero crees? ¿Crees en Cristo? ¿Qué dice Santiago sobre creer? ¿Qué significa creer? Mostrar. ¿Estás mostrando que crees? ¿Estás dando tu vida a todo eso que Dios te exige? ¿Lo estás dando por Cristo? Tenemos que dejar nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra vanidad y entender que nosotros no podemos con nuestras propias fuerzas luchar contra ¿quién, hermanos? Contra el enemigo, contra el mundo, con nuestra carne. No podemos. Tenemos que renunciar a todo esto. Porque nosotros dependemos, Señor, del Señor, del Espíritu Santo. Solamente a través del Espíritu Santo, sometiéndonos al Espíritu Santo, hermanos, es que nosotros podemos vivir esta vida luchando contra todo esto. Entonces, hermanos, habrá una diferencia, acuérdense. Y para acabar, hermanos, palabras de Jesús. Y entendamos esto. Juan 15:5. Yo soy la vid, dice Jesús. Ustedes son los pámpanos. Yo soy el árbol, ustedes son las hojas. Sí, Jesús es el árbol, nosotros somos las hojas. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. ¿Qué hace un árbol o una hoja que no está pegada al árbol? Se seca. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo si estoy desprendido de Jesús? Nos secamos. ¿Sí entendemos esto? Nos secamos, hermanos. No, estamos secos, estamos vacíos. Y un día desaparecemos. Porque Jesús es el árbol y nosotros somos las hojas, hermanos. Porque separados de mí nada podéis hacer. Amén, hermanos. Amén. Hagamos conciencia, hermanos, con esto terminamos. Yo quiero que nos vayamos haciendo conciencia que sí hay diferencia entre el justo y el injusto, entre el malo y el bueno, hermanos. Y cuando venga nuestro Señor Jesucristo, lo vamos a ver. Ahorita no te engañes a ti mismo, no te engañes, por favor, porque ahorita no vas a ver una diferencia. Pues yo hago esto, yo lo hago lo otro y me la paso re bien y mi familia está re bien, hasta parece que Dios me está bendiciendo. Sí, ese corazón era de los israelitas también, pero deja que venga el Señor y actúe, porque va a venir. Si crees eso, hermanos, te vas a ir reflexionando y pidiéndole obviamente perdón al Señor. Si no, pues vas a seguir esa vida, pero un día, el día que actúe el Señor, pues vamos a ver toda esa trágica, pues como la trágica historia de Noé, ¿no? Que todos se querían subir al arca y les dijo el Señor, la puerta se cerró. Y así nos va a decir también ese día, pues ¿qué creen? Ya malgastaste tu tiempo, no hiciste caso cuando pudiste, ya la puerta se cerró. Amén, hermanos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por esta palabra, Señor, que nos das hoy, haciéndonos ver que sí hay diferencia, mi Dios, entre aquellos que decidimos dar nuestra vida por ti, para ti, Señor, aun cuando sabemos que no es fácil, aun cuando sabemos que tenemos que desprendernos de muchas cosas, aun cuando sabemos que de hecho vamos a batallar para poder cumplir tus mandamientos, todo eso que tú nos pides, mi Dios, pero confiando en que tú nos sostienes, confiando en que tú eres fiel y ese amor tan grande que tienes para con nosotros nos va a llevar
a no desertar, Señor, a seguir adelante hasta aquel día que tú actúes y entonces veamos la diferencia. Cuando nosotros podamos ver que los injustos están siendo enjuiciados por ti y que nosotros permanezcamos una vida eterna en ti, mi Señor. Gracias porque no sabemos cuánto tiempo falta para eso, pero va a llegar, Señor, y nosotros, Señor, pues aquí estamos con nuestro corazón abierto para que nos sigas hablando de todas esas cosas que como te digo, falta para llegar, pero tu amor es tan grande que desde ahorita, Señor, nos las estás revelando para que nosotros tomemos una decisión. Habemos muchos que no creemos esto, Señor, y te pido misericordia y piedad por esas personas que están batallando para creer, para entender que sí, Señor, un día se va a llegar y que va a ser muy duro lo que va a acontecer, Señor, y no es porque tú nos lleves a todo esto, es porque todos aquellos que ahorita están decidiendo mejor llevar esa vida cómoda y placentera del mundo y que creen que nunca se va a llegar el día del juicio, te pido por ellas para que puedan reflexionar y que puedan tener temor de ti, Señor, porque todavía no te ven como lo que tú eres, Señor. Abre sus ojos espirituales como se los abriste al siervo de Eliseo. Así, Señor, abre nuestros ojos para que podamos ver lo que no podamos ver ahorita y poder ver tus maravillas y todo eso que tú ya viste, todo eso que tú ya pues ya tienes para nosotros, Señor. El juicio para los impíos y esa vida eterna para tus hijos, para los que ahorita se están esforzando y te están sirviendo y están dejando sus familias y están dejando sus trabajos y están dejando su dinero y su tiempo para sacrificarlo para ti, Señor, para honrarte y glorificarte, aun cuando ellos no ven la diferencia entre el justo y el injusto, Señor, aun cuando ellos saben que sufren más que los del mundo, aún así decidieron dar su vida por ti. Y trabajamos, Señor, y nos limitamos de muchas cosas porque tenemos fe en ti, porque tú eres verdadero, porque tú eres fiel, porque tú cumples todo lo que dices. Y en aquel día, cuando tú actúes, Señor, entonces vamos a ver esa gran diferencia que hay entre aquellos que no te sirven y los que sí te servimos, y los que sí te amamos, y los que sí damos nuestra vida por ti. Gracias, Jesús, gracias, porque con tu propia vida veniste y te pusiste como ejemplo, porque tú, siendo Dios, te pusiste, Señor, para que te maltrataran, para que clavaran, Señor, tus manos, tus pies, te pusieran una corona de espinas, te escupieran, te pusiste, Señor, a un nivel aún más bajo, yo creo, que nosotros, Señor. Nos enseñaste en carne propia lo que debemos de sufrir por ti. Ten piedad y misericordia, Señor, porque son más, Señor, los que no quieren dar su vida por ti. Están tan centrados en sus vidas, en sus familias, en todo lo que poseen, Señor, como el joven rico que se puso triste cuando le dijiste que dejara todo, que vendiera todo y se lo diera a los pobres y que te siguiera, Señor. Hoy en día se está viviendo todo esto. Se ponen tristes y mejor se alejan de ti porque no quieren dejar su vida de pecado, porque no quieren dejar su vida que les gusta, Señor.
Tú cuando te estaban maltratando, Señor, que te llevaban a la cruz, que estabas en la cruz, Señor, le dijiste al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, yo esta tarde te pido, mi Señor, por tu iglesia glorioso, por aquellos que están batallando y que no quieren, Señor, dar su vida por ti. Perdónalos, mi Señor, porque no saben, Señor, lo que les espera. Y los que tenemos un corazón dispuesto para adorarte, honrarte y glorificarte, sigue dándonos fuerzas a través de tu Espíritu Santo, Señor, para que perseveremos hasta el final. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús, te damos toda la honra y toda la gloria a ti, mi Dios Todopoderoso. Amén, Señor. Bendito seas, Señor.